El 18 de julio el Plenario Nacional del Frente Amplio designó como candidata a la vicepresidencia de la República, acompañando a Daniel Martínez, a Graciela Villar. Para muchos una persona poco conocida, de la cual su trayectoria era como un misterio. Sin embargo, ya desde el principio la gente observó una característica muy peculiar de Graciela, que era una gran oradora. Nos acompaña Graciela Villar hoy y yo quería tratar de reconstruir cómo fue que a partir de una historia de militancia de toda la vida llegaste a esta situación que me imagino que te sorprendió un poco en su momento. Graciela, me contaron que la primera manifestación que participaste tenías 10 años con tu abuela y fue en el entierro de Liberarse. ¿Vos te acordás de ese momento? Sí, son recuerdos que no se borran. A los 10 años uno registra muchas cosas y mi abuela me pidió que la acompañara y me explicó que habían matado a un estudiante y que algo había pasado en el Uruguay que la tenía muy triste. Y bueno, la acompañé y ahí sentí por primera vez que era parte de un torrente humano que estaba sufriendo. Tanto es así que escribí una redacción en la escuela, mi maestra Katy, que era una mujer muy abierta y que siempre tuvo mucho diálogo con nosotros, no podía creer que yo hubiera hecho una redacción sobre lo que había sentido y vivido acompañando a mi abuela, que iba además con los jóvenes. Mi abuela no iba con los viejos, iba solo con los jóvenes, que yo con 10 años pudiera haber sentido ese dolor que sentía en mi abuela y en los que nos acompañaban, ¿no? Tu abuela Manuela fue muy importante en tu formación política y en tu formación humana, ¿no? Entiendo que ella fue una de las primeras comunistas que hubo en Uruguay. Sí, mi abuela fue un personaje central en una historia de mujeres muy marcadas por la historia. Ella fue criada como entenada en una estancia y vivió los azotes que puede tener una niña huérfana y los dolores que eso le puede ocasionar a su historia, a su cuerpo y a su vida. Y se vino para Montevideo caminando, embarazada de un capataz, e ingresó a trabajar en lo que en aquella época hacían las curtiembres. Estamos hablando de principios del 1900. Estamos hablando de principios del siglo XX. Estamos hablando de ella nació en 1896 y ella tenía 20 y pocos años cuando decidió venirse para Montevideo. Y en la fábrica de cerda las mujeres las contrataban porque con las manos sacaban la cerda de la piel para hacer en aquel momento cepillos. Y ahí conoció a Julia Arévalo y ahí se afilió al Partido Comunista. Julia Arévalo, que fue además creo que la primera senadora de América Latina. La primera senadora de América Latina, mujer y comunista. Fue todo un impacto. En aquella época Julia recorría las fábricas y los lugares productivos de Montevideo y del interior. Y bueno, para mi abuela fue como encontrar una voz en la que se sentía reivindicada y bueno, se afilió al Partido Comunista. Y vos te afiliaste también a la Juventud Comunista muy chica, ¿no? A los sí. 13 años, capaz. Cuando ingresé al liceo, me afilié a la Juventud Comunista. ¿Qué año? 1970. Exactamente, 1970 se estaba discutiendo en el Parlamento una reforma para la educación que le había presentado Sanguinetti, quien posteriormente fuera presidente. Y fue un momento de mucha movilización estudiantil y un cambio en el país notorio, ¿no? Medidas prontas de seguridad, una situación de represión muy fuerte. Y bueno, yo me sentí parte de esa corriente que quería transformar el mundo. ¿Y empezaste a ser una militante estudiantil primero? Primero que nada fui una militante estudiantil. Compartía el liceo con la familia Medina, Hugo y Walter. Hugo era mi compañero de clase, una familia de origen muy humilde también, porque eran canillitas, ellos vendían diarios. Estaba muy vinculada con ellos y con mis compañeros, que hay una foto famosa en la que todos me están acompañando, donde además de la militancia cultivábamos también un desarrollo cultural bien interesante, ¿no? Éramos militantes que íbamos al teatro, que veíamos mucho cine y que escuchábamos buena música. Creo que había un círculo como bien completo de actividades, de formación. De todos los militantes estudiantiles, creo que Walter Medina, de todos los mártires estudiantiles, Walter Medina fue
el más joven, creo yo. Fue asesinado cuando él grafiteaba Consulta Popular, ¿no? Uh-huh. Sí. Vos fuiste en un homenaje a Walter Medina, fuiste detenida, ¿no? Tu primera detención es muy joven. El primer aniversario de Walter yo tenía 16 años. Hubo una movilización relámpago en la curva de Maroña junto a su papá y a su hermano, Hugo, y allí nos detuvieron. Y te detuvieron y te llevaron a no sé, un hogar, una especie de... Yo era menor en aquella época, tenía 16 años, como dije, y fui a lo que se llamaba el Hogar Yaguarón. El hogar Yaguarón estaba en la calle Yaguarón, pertenecía en aquella época al Consejo del Niño, y estuve detenida allí, sí. ¿Te tuvieron así mucho tiempo? No, 2 meses. Bueno. Fue una experiencia muy, muy dura para mí. En realidad ahí conocí una parte de la vida de un montón de jóvenes a la que yo no sabía que existía, ¿no? Aquello de esa vida subterránea de jóvenes que eran violentadas o que estaban allí por distintas características, y yo era la presa política, entre comillas, que no venía ni porque mis padres me maltrataran ni porque hubiera tenido ningún acto de violencia física personal o familiar. Y bueno, sí, y ya había un fenómeno de destitución entre los funcionarios del Consejo del Niño en aquel momento, y tuve suerte de encontrar 2 funcionarias a las que entre comillas se les llamaba madres, que me ampararon en ese periodo que fue bien violento, ¿no? ¿Y cómo transitaste la dictadura? Que me imagino que para una persona tan joven pero militante estudiantil, que ya siendo tan chica es detenida en estas condiciones, la dictadura debió ser un tránsito de lo más arduo y lo más... ¿Cómo la transitaste la dictadura? La transité militando. ¿Clandestinamente? Clandestinamente. Pasé a la clandestinidad y seguí militando en la UJC, en aquel momento en la distribución de material, en la denuncia de los presos políticos, en juntar las bolsas en aquel momento ya también para los presos, pero siempre militando. Y no fue esta la única vez que te detuvieron, ¿no? Después No, esto fue la primera como menor. Ya después fui secuestrada por fusileros navales en 2 oportunidades. En una te sacaron a tu hija, chica. En una me sacaron a mi hija chica que tenía 3 meses, Tania, y bueno, y por suerte la reencontré. Pero fue una de las experiencias más dolorosas porque yo era muy joven, Tania era muy pequeña. ¿Cuánto tiempo te sacaron a la bebé? Estuve 3 meses detenida. ¿Sin verla? Sin verla, sí. Sí, estuve siempre en condiciones... Nunca fui procesada. ¿Y vos en ese momento no sabías qué habían hecho con ella? No sabía. Es más, las torturas tenían llanto de bebé. ¿Y te reencontraste con ella después de que sí. te liberaron, que la habían dejado con algún familiar? Sí, se la habían entregado a mi madre, por suerte. Mi madre nos buscó cuartel por cuartel, nunca llegó al lugar de fusileros, pero bueno, fue muy doloroso para una madre primeriza pensar que su hija estaba en manos en aquel momento de fusileros navales. ¿Cuándo te fuiste al exilio? Me fui al año siguiente, cuando ya Tania tenía 1 año, fuimos nuevamente secuestrados. Se puso una ratonera en mi casa que cayó todo el mundo, hasta el señor que me vendía las sábanas a plazo. Pobre, quedó allí. Y volvimos a estar otra vez por un periodo relativamente corto, fueron 2 años, a mí y a mi compañero, 2 meses, perdón. Y cuando salimos, en 24 horas salimos del país. Y 24 horas después nos fueron a buscar también. En ninguno de los 2 casos fui procesada. O sea que si no salías te hubiesen capturado de nuevo. Sí. Regresaste cuando terminaba la dictadura, ¿no? Después de fines del 84. Fines del 84. A tu regreso a Uruguay es que vos empezás a trabajar en MIDU, en la médica israelita. Sí, mutualista israelita del Uruguay. La mutualista, y te introducís en la militancia sindical, ¿verdad? Efectivamente. En la FUS. Sí. ¿Cómo fueron esos? ¿Ahí fue que te forjaste así como una oradora de asamblea, de barricada, como dicen? Sí,
en la militancia sindical. Ahí sí, sí, sí. Porque llegaste a la mesa representativa del PCT. Sí, sí, sí. Yo cuando ingreso a MIDU ya vine a fines del 84. Ingreso a MIDU en los primeros meses del 85, y ahí hay una gran efervescencia, ¿no?, de las asociaciones en aquel momento, las asociaciones sindicales que no eran, y la FUS está en todo su proceso de reestructuración, donde Cristina González, Enrique Pintado, Andrés Toriani, y un montón de compañeros empiezan a rearmar la federación, y empiezo a participar de sus consejos federales. Fico Gómez Oro fue una figura muy importante también. Empiezo a representar a MIDU en los consejos federales y se va rearmando la federación y uno empieza ahí el debate. La FUS era un gremio muy polémico desde el punto de vista de las discusiones. Era un gremio que venía de haber sido parte de las 3F, cuando en aquel momento había una tendencia combativa, digamos, y encarar la discusión político-ideológica en lo sindical fue todo un desafío de aprendizaje, y ahí uno aprende a hablar para que lo escuche. Yo recuerdo siendo un niño, a la vuelta del exilio de mi familia, de mis padres, que mi madre, que es médica, se integró también a trabajar en la MIDU, porque la MIDU era una mutualista que además tenía una cierta, ¿cómo podríamos decirlo?, un trato medio especial con los exiliados, ¿no?, con los que regresaban, ¿no? Bueno, la MIDU tenía una historia de que había sido formada por la colectividad progresista, la colectividad judía progresista. Ahí por primera vez estuve al lado de sobrevivientes de los campos de concentración, por ejemplo, que eran sus fundadores, y una colectividad que inmediatamente se puso al servicio de los liberados, de los que volvían del exilio, sobre todo los liberados, donde se le dio una atención particularmente dedicada y comprometida, y además tenía una tendencia de la dimensión humana de la salud, que eso no era una consigna, era realmente una vinculación de esa institución con los sectores populares y en particular con todos quienes habían sufrido las experiencias que esa colectividad traía como parte de su historia. Además es una mutualista que está entre las primeras víctimas de aquella época, del gobierno de Valle. Exactamente. Porque antes de la crisis de 2002, el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre. Exactamente. ¿No? Eso creo que fue en el año 2001. Para lo cual se hizo una enorme campaña también previa. Estuvo ocupada, sí. Vos ahí fuiste muy protagonista de la lucha por mantener abierta la MIDU y mantener la fuente de trabajo y mantener la mutualista. Sí, fue una gran batalla que se dio en aquel momento. Fue una institución que estuvo muy rodeada también del campo de lo social, sobre todo los sindicatos con los que MIDU tenía convenios directos, y bueno, no lo logramos hacer. No había una compatibilidad entre los costos asistenciales y la realidad del país en aquel momento. El número de socios tampoco era lo que se pedía desde el Ministerio de Salud Pública, y en ese gran debate estuvimos ocupando casi 4 meses. Siempre la consigna fue la atención al usuario a pesar de las ocupaciones, y bueno, y terminamos pudiendo acordar una salida potable en ese contexto para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Toda la sociedad uruguaya padeció ese periodo, sí, del gobierno de Jorge Valle, ¿no? Entiendo que vos lo padeciste no solo en el terreno laboral, porque el cierre de MIDU, que era tu fuente de trabajo, sino también familiar, ¿no? Muy poco tiempo después, en el 2002, uno de tus hijos tuvo que emigrar, ¿verdad? Sí. En realidad, el conjunto de dolores que generó esa etapa, que tuvo que ver con la pérdida de puesto de trabajo, a mí me generó un doble problema, que fue enfrentar que mi hijo de 18 años quedara también sin trabajo, y que además y vos también. Quedáramos los dos sin trabajo simultáneamente, y que bueno, que él resolviera hacer una opción viajando al exterior para trabajar. Pablo tenía 18 años, yo no le podía comprar el pasaje. Mi madre colaboró comprándoselo a cuotas porque alguien le había prometido trabajo en el exterior. Y bueno, y le fracasé a mi hijo en ese sentido, perdón.
Siempre les prometí que iba a cambiar el mundo y ahora el mundo se volvía ancho. Pero pará, porque... Lo vivo como algo personal. Perdón. No, pará. Porque vos como madre de un adolescente prácticamente que se tiene que ir del país, fundaste capaz que una de las organizaciones no gubernamentales más importantes de trabajo con migrantes que todavía existen en Uruguay, que es Idas y Vueltas, ¿no? Contame un poco esa historia, porque esta historia de transformar un dolor personal, una pérdida de algún modo, transformarlo y convertirlo también en una estrategia de ayudar a los uruguayos que se fueron del país, es muy propio de tu vida. Yo creo que la gente tiene que saber eso, tiene que conocer esa historia, porque Graciela fue la fundadora de Idas y Vueltas, de esta ONG. Contame un poco esa historia, contanos a todos un poco de esa historia. Bueno, creo que es la actitud que he tenido siempre ante la vida. Cuando los dolores se transforman en algo muy físico que no puedo controlarlo, transformo en acción de lucha positiva, porque creo que uno tiene que aprender de eso. La ida de Pablo significó qué hacer con ese dolor, y hacerlo, lo más importante era que fuera útil, que no fuera un dolor que me paralizara. Siempre me rebelo ante la parálisis que puede generar el dolor, y esa impotencia transformarla en algo positivo, que era luchar. Junto con otras compañeras que también trabajaron en MIDU y que tenían experiencias distintas pero parecidas, conformamos una ONG que se llamó Idas y Vueltas, sobre la base de apoyar a nuestros hijos que estaban en el exterior. Esto suponía generar redes solidarias, saber cómo estaban, sobre todo cuando estaban indocumentados o eran ilegales, entre comillas, en el lugar que estaban, proporcionar la documentación necesaria, hacer gestiones ante los consulados. Y bueno, y eso nos permitió unirnos un montón de mujeres y madres y padres. Fuiste juntando un montón de personas cuyos hijos se iban. Se transformó en una militancia, llegamos a ser casi 200. A mí te digo que esto me importa mucho además porque en los últimos años se está reinventando, quizá a través de los medios, pero lo cierto es que se está reinventando la historia de lo que pasó en Uruguay, atravesó en ese periodo que fue la crisis del 2002, que fueron esos años, ¿no? Y negando esto, por ejemplo, negando esto que es tan significativo, madres, padres que se juntaban a ver cómo ayudaban para que sus hijos pudieran irse y pudieran estar en el exterior. Sí, fue una experiencia muy interesante, porque además creo que generamos un precedente en los movimientos sociales, ¿no? Poder armar a partir de las familias un soporte de apoyo a nuestros hijos que estaban en el exterior, no siempre en las mejores condiciones, ¿no? Porque también eran sudacas, indocumentados. Generar esa contención nos permitió un doble efecto. Uno, sanar nuestras propias heridas frente a la separación no buscada, no deseada, no planificada, y además ayudar. Y nos ayudó tanto a todas, que tenemos abuelos que todavía no teníamos el Skype, que grababan cuentos para que sus nietos nacidos en el exterior les conocieran la voz y los pudieran hacer dormir con los cuentos grabados por abuelas. Encontramos hijos de uruguayos y uruguayas que estaban detenidos en cárceles americanas y que hacía más de 2 años que estaban sin saber dónde estaban. Encontramos una joven en México que había sido de alguna forma cooptada por una iglesia, una secta, y la encontramos. Es decir, generamos una dinámica que nos permitió ir más allá de lo que pretendíamos, en esa solidaridad de las familias en torno a sus hijos. Fue una experiencia muy importante. ¿Te das cuenta lo que cambió el Uruguay para que en ese momento Idas y Vueltas se dedicara a los uruguayos que se iban y hoy sea una ONG conocida por dedicarse a la gente que viene al Uruguay a vivir, a los inmigrantes, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. El otro día yo me enojaba mucho con un representante de la oposición porque decía que hoy el aeropuerto despide tanta gente como en el 2002. Yo parto de creer que él no fue en el 2002 al aeropuerto a despedir a nadie y por eso está haciendo esa comparación. Porque eso fue perder el capital joven del Uruguay en un momento donde ese capital joven no tenía posibilidades de desarrollarse acá.
pero además la capacidad que tienen los movimientos sociales de desarrollar una política que les permita en forma dialéctica modificarse en función de las necesidades. Pasamos de ser emisores de jóvenes hacia el exterior a ser hoy receptores de una corriente migratoria que viene a buscar a Uruguay las condiciones de vida que en su país de origen no tienen. Entonces, idas y vueltas renace en una formulación ahora de apoyar a quienes vienen a nuestro país, y también son también esas mujeres y esos hombres que constituyeron originalmente idas y vueltas que hoy resuelven y apoyan a quienes vienen a buscar el país. Es bien interesante. En ese periodo, después de que quedaste sin trabajo y todo, durante un tiempo, entiendo que trabajabas como cobradora del Frente Amplio, sí, ¿no? Recorriendo sí. la casa de los militantes. Tuviste, me imagino, un contacto enorme con los militantes, por lo menos en la ciudad de Montevideo. Sí, fue bien interesante, además en bicicleta, que no era mi experticia, ¿no? Andar mucho en bicicleta, pero como no tenía forma de hacerlo, sí, lo hice puerta a puerta, y además también eso me permitió, de alguna forma, caminar Montevideo, reconocer todavía las grandes desigualdades territoriales que existían en Montevideo, donde había frente amplistas también. Fue toda una experiencia. Soy una militante de a pie en aquel tiempo de bicicleta. La gente del Frente Amplio, que quizás esté mirando esto y dicen, Graciela Villar venía a cobrarme mi adhesión, ¿no? Sí. Y además a bajarme línea, ¿no? Y sí. Hoy, unos tantos años después, es la candidata a vicepresidente, ¿no? A mí me sorprende mucho esto, que es una particularidad del Frente, que en el Frente, en cualquier rincón, aunque esté lejos de las cámaras, o rincones más apartados de la exposición pública, habitan dirigentes, personas que si un día la historia los convoca, son capaces de asumir responsabilidades impresionantes, ¿no? Y yo imagino que eso también puede estar en la cabeza de la gente que dice, mirá Graciela, que llegaste después a la Junta Departamental, ¿no? Sí, sí. Como edila. Estuviste bastantes, 15 años 15 en años. la Junta, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde has tenido una trayectoria más de tipo legislativa, o donde fuiste construyendo una militancia política más institucional, ¿verdad? ¿Cómo fue tu experiencia en la Junta Departamental? Para mí fue espléndida. Yo ahí tuve mi mayor desarrollo desde el punto de vista de la política militante trabajando en lo institucional. Mi primer periodo fue durante el periodo de Ricardo Ehrlich. Ese quinquenio yo fui suplente. Hice una excelente formación en ese periodo, porque ahí generamos espacios que no existían en la Junta de Montevideo, que tenían que ver con la Comisión de Equidad y Género, que la formamos junto a otras compañías del Frente Amplio, y estaba Glenda en aquel momento, que aún era el Partido Colorado, y empecé a trabajar en la Comisión de Asentamientos. Te quiero decir una cosa, yo en ese momento era militante estudiantil, ¿no? Glenda era efectivamente diputada. Sí. En el periodo anterior era diputada y después ingresó. Sí. Y fue un momento donde hubo grandes conflictos, sí. Entonces nos tocaba ir al Parlamento. Sí. Y entonces en la Comisión de Educación, donde estaba Glenda Ronda, siendo diputada del Partido Colorado, era la única, y yo me lo tengo fijo así en la memoria, que siempre apoyaba a los estudiantes, lo cual a mí que nos generó una corriente de afecto. Yo le tengo mucho aprecio por ella, porque incluso estando en el Partido Colorado, sí. ¿no? Pero bueno, en este caso estaba ya en la Junta Departamental, sí. Y ahí crearon la comisión de... Exactamente, ella venía con la experiencia de la Cámara Bicameral, y bueno, y creo que de la mano ahí nos hicimos socias en emprender algo que en la Junta no había existido nunca, y nos abocamos al tema de la construcción de esta Comisión de Equidad y Género, que fue la primera que existió en la Junta Departamental de Montevideo y que después en lo nacional tampoco existía. Y ahí también integré por primera vez la Comisión de Asentamientos, y eso sí me permitió un trabajo cuerpo a cuerpo, ¿no? Con las desigualdades territoriales de aquel momento, y también en participar de la articulación para la búsqueda de soluciones. Me han dicho que tanto por tu trabajo en la Junta como por tu propia vida personal tenés un gran recorrido en las barriadas más humildes de Montevideo, y es como un trabajo social muy grande en ese ámbito. Es un ámbito en el que vos siempre te interesó participar, en el que siempre desplegaste toda tu militancia social, quizá. Siento que soy más útil
que ahí siento que mi historia acumulada, mi trayectoria de vida, mi forma de comunicarme con la gente establece rápidamente vínculos y yo me siento muy cómoda. Y ellos también. Entonces me permite generar articulaciones, me genera, descubro, aprendo y sobre todo trato de influir y de interactuar en las soluciones. Llegaste a la presidencia de la Junta Departamental. Sí. Hasta hace bien poquito. Sí, en diciembre del 2018 fue que renuncié. Y contame una cosa. Ya en la Junta destacabas así como oradora, de barricada, así como eras de tomar el micrófono, de participar, así. En general soy muy discutidora y bastante polemista. En la Junta, de alguna forma, sinteticé mi experiencia en el movimiento sindical. Cuando uno participa en ámbitos de negociación colectiva, por ejemplo, en el movimiento sindical, sabe que puede hacer grandes discursos, pero a la hora de sentarse a negociar por los trabajadores, tiene que negociar. Vos sos combativa así por el discurso, pero también tenés capacidad, te sentís con capacidad para negociar, para buscar acuerdos. Si no lo hiciera, no sería una buena dirigente, no hubiera sido buena dirigente sindical. Creo que tuve algunas intervenciones que se transforman. Es muy importante para la vicepresidencia, porque no todo el mundo dice, el vicepresidente o la vicepresidenta tiene que ser alguien con capacidad de negociar con los diferentes actores políticos. Sí. En eso te tenés... Me tengo confianza. No solo porque la experiencia del movimiento sindical contribuyó, y yo decía, mi gran universidad fue esa, al aplicarlo en la política en concreto, más allá de que me tocó también ser mayoría, porque la Junta establece que tenemos una mayoría simple a partir de quien gana la elección, también fue imprescindible la negociación con la oposición, sobre todo para cosas trascendentes, ¿no? Los planes de saneamiento no se pueden votar si no hay mayorías absolutas. Expropiaciones para la cartera de tierras que suponen realojos necesitan 21 votos, es decir, siempre necesitas de la oposición. Todo lo que sea que trascienda el periodo necesita siempre votos de la oposición, además de la mayoría simple que vos tenés, y eso te exige negociar y llegar a acuerdos para que no se tranquen cosas que son inversiones bien importantes para el futuro, ¿no? En una perspectiva de crecimiento de un país o de una ciudad. ¿Cómo te sentís en la campaña electoral, en la que ya estamos inmersos? Quedan menos de 60 días para las elecciones. ¿Cómo estás sintiendo vos tu papel y qué es lo que vos esperás que defina? ¿Cuáles son para vos los temas de debate fundamentales que se debe dar el país de acá hasta el 27 de octubre? En realidad los temas de debate que están planteados hoy es entre el proyecto progresista y su historia en estos 15 años, que es la plataforma desde las cuales saltar en una perspectiva de futuro que avance y profundice las condiciones ya generadas, que tienen que ver con cambios estructurales, un sistema integrado de salud que aún le falta su segunda etapa, pero que supone que 2,5 millones de uruguayos estén incluidos en el sistema y que no exista lo que mi generación conoció como la tarjeta de pobre, sino que hoy somos todos partes de un sistema universal. Eso es estructuralmente muy importante, que tiene que ver con el desarrollo de una visión de un Estado que sea realmente el protector de los más humildes y que incida en un mundo donde la brecha digital puede aparecer como un corte en una sociedad generando más desigualdades. El Plan Ceibal da cuenta de que ese desarrollo no tiene nada que ver con una visión mercantilista, sino que apuesta a integrar desde el punto de partida, que es lo más importante, el derecho de igualar desde el punto de partida, seguir trabajando en el concepto de libertad más profundo, que es la igualdad de oportunidades, y creo que los debates están dados ahí, ¿no? Desde una visión mucho más conservadora, que remite a experiencias que, si nosotros lo vemos en la década de los 90, supuso un crecimiento del país donde no hubo distribución ni crecimiento, que tiene que ver con los ámbitos de negociación salarial, hablando de los trabajadores y la negociación colectiva, que da garantías tanto al empresario como al trabajador y que además ha sido enriquecida durante estos 5 años en particular, donde los consejos de salario no solo han hablado del salario, sino que han hablado de formación continua, de planes de transformación en las propias empresas,
de inversiones que pongan de cara al país a esta invasión de las tecnologías, que tiene que ser positiva si lo hacemos con un criterio de justicia y distribución equitativa, los temas de la primera infancia que aparecen como determinantes, y bueno, todos esos factores, descartando, por supuesto, que en esa confrontación de dos modelos de país hay una plataforma que nos da la autoridad moral para decir en esta línea y este rumbo es en el que hay que seguir avanzando, mejorando y profundizando algunos de esos cambios, ¿no? La oposición para vos, ¿qué está planteando? ¿Está planteando un retorno a las políticas neoliberales? En realidad, en un discurso relativizando las posturas de fondo, cuando vos lees los programas a fondo, en realidad están planteando flexibilización, lo que para los trabajadores supone desprotección, en cuestión garantías o derechos que se han obtenido a partir del reconocimiento, por ejemplo, de las 8 horas del trabajador rural, todas las leyes que han implementado en torno al trabajo doméstico, que han sido inclusiones en el área de protección bien importantes, y sobre todo la cuestión de la seguridad social, ¿no? ¿Cómo encarar la seguridad social si no es con una visión de solidaridad intergeneracional? Hace poco el planteo es ir a contribuciones individuales, o estaríamos eliminando eso sabiendo que hay un proceso donde hay que ver el gerenciamiento de todas las cajas de seguridad social para poder abordar un proceso de cambio a mediano y largo plazo, pero que tiene que ser con las partes. Y me parece que hay notables diferencias, sobre todo cuando se acentúa que el mercado puede ser el regulador de la distribución en una sociedad, y nosotros hemos aprendido que necesitamos al mercado para crecer, para generar dinamismo y más trabajo, pero que tiene que haber un Estado que participe, que ponga el rumbo y que distribuya. Muchas gracias, Graciela, por habernos recibido. Gracias, cariño. Lo de cariño se lo saca.